Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Espero que te vaya tan bien como a mí. Y ya sabes, te lo digo todos los días, si no te va al menos tan bien como a mí, pues algo tendrás que hacer al respecto, algo habrá que cambiar para que el día de hoy sea maravilloso. Bueno, ya estamos un día más en este podcast. Hoy vamos a hablar de una historia de emprendimiento. Ya sabéis, esas historias en las que buscamos motivarnos con casos de éxito y, bueno, pues que muchas veces nos sorprenden de cómo grandes empresas que conocemos hoy en día pues fueron creadas, fueron puestas en marcha y consiguieron crecer hasta donde las conocemos hoy. Y hoy le toca el turno a una empresa muy conocida, seguro, muy conocida por todos vosotros. Hoy no vamos a jugar a adivinarla porque, como veréis, bueno, pues enseguida vamos a descubrir de la empresa de qué se trata. Así que directamente os lo voy a decir. Hoy vamos a hablar de Nintendo, esa empresa reconocida mundialmente pues por sus videojuegos, por sus consolas, bueno, pues en general por todos esos, vamos a llamarlo así, juguetes tecnológicos que están en cualquier salón o en cualquier habitación en España y en la mayor parte del mundo. Bueno, pues hablamos de un Japón hace muchísimos años que recibía esa influencia portuguesa y que, bueno, pues llevaba hasta Japón las cartas, los naipes. Y allí, bueno, se crecía esa afición por los naipes hasta que llegó un momento en el que, bueno, pues toda una serie de problemas políticos hace que se cierre Japón a cualquier influencia extranjera y durante muchos años, pues Japón permanece aislada de esa influencia occidental. También las cartas, los naipes quedan prohibidos, pero bueno, ya sabéis, el ingenio de la sociedad japonesa pues transforma esos naipes occidentales, los números los transforma en los meses del año, bueno, todas esas, los palos, por ejemplo, los cambia por las 4 estaciones. Bueno, buscan la manera de poder seguir jugando a los naipes sin que sean prohibidos por la policía, pero bueno, finalmente, lógicamente, la policía se da cuenta y terminan prohibiendo absolutamente todos los naipes. Sí que es verdad que aún así, pues de manera clandestina se seguían utilizando y se seguía jugando, pero bueno, no fue hasta 1885 cuando se levanta esta ley seca de las cartas que llamamos. Y bueno, pues a partir de ahí, en 1889, un jugador, bueno, pues entusiasta de esto de los naipes, Fusajiro Yamauchi, en Kioto, montó una de las primeras tiendas especializadas en naipes. ¿Sabéis cómo se llamó esta tienda? Pues sí, esta tienda se llamó Nintendo. Nombre, bueno, pues porque hay diferentes historias. Hay quien nos dice que en japonés quiere decir deja la suerte en manos de los dioses, y sin embargo hay otras traducciones que dicen que simplemente dice empresa que tiene permiso para vender Hanafuda, que Hanafuda es como se conocen esas cartas japonesas. Bueno, pues el patriarca de esta familia Yamauchi, la verdad es que logró convertirse en el primer fabricante de cartas del país, sobre todo por ser el que comercializó en Japón todos esos naipes occidentales. Bueno, pues claro, Yamauchi no tenía hijos varones y lo que hizo fue concertar el matrimonio de su hija y bueno, pues a partir de ahí el negocio pasó a su yerno, que en este caso fue Serquillo Chamauchi, que bueno, pues mejoró el procedimiento general de la tienda,
Pero bueno, le pasó exactamente lo mismo. No tuvo hijos varones y al no tener hijos varones, pues bueno, intentó repetir la misma jugada que había hecho su suegro y bueno, pues intentó que fuera el yerno que se casara con su hija el que llevara la empresa, pero bueno, les abandonó a ella y a su hijo, desapareció para siempre y la verdad es que él tuvo que estar al frente del negocio hasta que, bueno, pues llegó un momento en que enfermó gravemente y no tuvo otras que pasarle el relevo, y aquí viene lo interesante, a su nieto Hiroshi. Y Hiroshi, bueno, acaba de cumplir 22 años. Fijaos que era ya miembro de una familia adinerada, que tenía muchas influencias. De hecho, bueno, pues se libró de hacer el servicio militar gracias a los contactos que tenía su abuelo. Bueno, vivía de fiesta en fiesta, universitario, pero bueno, pues se vio obligado, aunque era, como se dice ahora, un hijo de papá, se vio obligado a tomar las riendas de lo que era ya pues un imperio empresarial, Nintendo y todos esos naipes que fabricaban y que comercializaban. Bueno, pues claro, el personal de Nintendo no confiaba en este director general que le habían puesto. Le hicieron 100.000 huelgas, incluso huelgas de hambre. Bueno, la verdad es que al principio lo pasó realmente mal, pero poco a poco fue demostrando que tenía sus propias ideas. Fue el creador o el propulsor de esos naipes plastificados. Y bueno, pues además consiguió los derechos de Disney para poder hacer naipes con los personajes de esta conocida marca infantil. Y bueno, pues la verdad es que fue capaz de poner la empresa en lo más alto. De hecho, hemos de decir que Nintendo salió a bolsa en 1962, aunque es verdad que bueno, a los pocos años esas ventas decayeron y se vio obligado a buscar otros negocios. Hiroshi Yamauchi, pues en ese afán emprendedor también abrió otros negocios, como pudieron ser pues una filial de taxis, comercializó arroz instantáneo, hasta fundó una cadena de hoteles del amor para japoneses pudieran hacer sus cosas con cierta intimidad y bueno, también desarrolló algún tipo de juguete electrónico. Bueno, todo esto fracasó de manera importante, menos la parte de los juguetes electrónicos. Y es que uno de los empleados que tenía en la empresa, que se llamaba Junpei Yokoi, en sus ratos libres, pues diseñó lo que parecía ser una especie de brazo mecanizado, robotizado, que, bueno, pues cuando tú tenías cierta habilidad, podía ser capaz de coger incluso cosas con este brazo y bueno, pues era una especie de gadget brazo que tuvo mucho éxito, que comercializaron y que llegaron a vender 1.200.000 unidades en Japón. Y bueno, pues la verdad es que fueron haciendo crecer esta línea de negocio y redujeron la parte, en 1969 ya la parte de los naipes solo representaba un 30% de la facturación de todo el grupo. Bueno, pues vamos, antes de seguir, porque esto está ya apasionante, ya tenemos a Nintendo empezando con algún tipo de dispositivo electrónico. Todavía eran los reyes de los naipes y gracias a eso pues construyeron una importante fortuna. Pero como sabéis, Nintendo ha evolucionado hacia otros lugares que ahora os contaré. Pero antes, como sabéis, tenemos una serie de patrocinadores en este programa que, bueno, pues lo que nos ayudan es a poder mantenernos en el aire y poder estar todos los días ofreciéndote este contenido. Hoy vamos a ir con Anerea, que es esa asociación de nuevas empresas, de roamers, de autónomos, de emprendedores, en la que puedes asociarte, puedes ser socio de esa asociación y bueno, pues recibirás un servicio de asesoramiento, tendrás también la posibilidad de formarte, de hacer networking, bueno, una serie de ventajas. Yo la más importante es que vas a poder estar acompañado por iguales, por emprendedores que tienen los mismos problemas que tienes tú. Eso siempre acompaña muchísimo. Y bueno, pues que siempre es interesante tener ese apoyo de una asociación cuando uno se mete en esto del emprendimiento. Pero en lugar de contártelo yo, vamos a dejar que te lo cuenten ellos directamente. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea.
una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Y ya estamos de vuelta, ya sabéis, Anerea, la asociación de nuevas empresas, emprendedores, autónomos, roamers, para estar acompañado en este complicado camino del emprendimiento, para que te ayuden con todo el asesoramiento que necesites y bueno, pues para que puedas formarte, para que puedas hacer networking, para que puedas subir tu negocio al siguiente nivel. Bueno, pues gracias a los amigos de Anerea. Seguimos con esta apasionante historia de Nintendo y la habíamos dejado justo en ese punto en el que ya empezaban a fabricar estos dispositivos electrónicos que, bueno, pues empezaron a ganar peso dentro de la facturación y del beneficio de la compañía y ya los naipes representaban solo el 30% de la facturación. Bueno, pues se centraron también en, como decía, a partir de ese momento en esos juguetes electrónicos. Uno de los primeros que crearon fue el Love Tester, que, bueno, pues supuestamente medía la afinidad de dos personas, pero, bueno, con lo que realmente triunfaron, tuvieron ese éxito tremendo que les impulsó, fueron unas pistolas que tenían una tecnología fotoeléctrica que permitía saber si habías dado a un objetivo sin tener que disparar ningún proyectil. Bueno, ahora estamos hartos de ver tecnología láser para todo este tipo de pistolas con dianas, con chalecos. Bueno, pues es algo habitual. En aquel momento era algo totalmente novedoso y fue realmente un éxito. Bueno, pues esas pistolas llevaron a Nintendo a los salones recreativos y bueno, pues ahí nació en esos salones recreativos el Donkey Kong, nació Mario, de ahí las consolas domésticas y portátiles, de la NES a la Wii, de la Game & Watch a la 3DS. Y bueno, pues Satoru Iwata, que es el actual presidente, ya no preside, o sea, ya no forma parte de la familia Yamauchi, que fueron los que fundaron todo esto, pero hemos de decir que todavía, y esto mucha gente no lo sabe, Nintendo, pese a ser uno de los mayores fabricantes de tecnología de ocio, de juguetes electrónicos, todavía, a día de hoy, sigue haciendo naipes. Todavía crea cartas para juegos con la marca Nintendo. Así que fijaos cómo esa idea de muchas generaciones atrás que les dieron la posibilidad de crear ese imperio con los naipes, que después supieron ir evolucionando hacia esos juguetes tecnológicos, hacia esas consolas que todos conocéis. De esa última fase no vamos a hablar porque ya la conocéis. Se ha convertido en uno de los grandes productores de ese tipo de tecnología. Pero bueno, pues empezaron con las cartas y como veis todavía mantienen ese producto original y inicial dentro de su portfolio. Es verdad que ya representa prácticamente nada de su negocio. Bueno, está más por un tema, entiendo yo, sentimental que porque realmente pues contribuyan de manera importante al beneficio de esta gran empresa multinacional que, como sabéis, pues bueno, prácticamente está en todos los países del mundo. ¿Qué sacamos de esta historia de Nintendo? Bueno, pues yo fundamentalmente veo aquí esa mejora continua, esa capacidad de que las diferentes generaciones vayan innovando, vayan adaptándose al mercado y fijaos cómo esto va de satisfacer las necesidades de nuestro cliente potencial. En un momento dado son los naipes, eso que nos están reclamando, y bueno, pues no solo ofrecemos los naipes, sino que los fabricamos, nos traemos los derechos de fabricación de los naipes occidentales, luego más adelante somos capaces de innovar y crear esos naipes plastificados, un poquito más adelante nos damos cuenta de la importancia que pueden tener esas licencias para poder publicar naipes con personajes de dibujos animados, personajes que siguen los niños. Bueno, pues todas esas ideas se van incorporando al negocio sin dejar de tener que evolucionar. Y poco a poco, bueno, pues se hacen esos pinitos probando diferentes empresas
y se descubre que se puede atender a esos clientes que tenían antes a satisfacer las necesidades que tienen ahora. ¿Y cuáles son esas necesidades? Bueno, pues esos juguetes o esos dispositivos de entretenimiento más tecnológicos. Poco a poco van evolucionando y van construyendo lo que hoy conocemos como Nintendo, una empresa que se dedica a ese ocio tecnológico. Yo ya no hablaría de juguete, porque está demostrado que la gran mayoría de esas consolas, de esos videojuegos, son compradas y consumidas por adultos que no son niños. Así que, bueno, hablaríamos de ese ocio tecnológico adulto, con las videoconsolas, con los videojuegos, con todo lo que eso al final supone. Bueno, pues ese es el viaje que hizo Nintendo. Lo hizo durante muchas generaciones y eso también es algo complicado, porque normalmente, bueno, la primera generación es la que crea la idea, la que la pone en marcha, la que hace el negocio rentable. La segunda normalmente suele ser la que la mantiene. En algunos casos innova de nuevo y vuelve a ponerla arriba del todo. En otros, pues va decayendo el impulso inicial. En la tercera generación, en muchas ocasiones, es cuando desaparece definitivamente el negocio, porque bueno, ya todo eso que venía, todo ese impulso que venía de la primera generación se fue frenando en la segunda, y en la tercera pues ya no había impulso suficiente y ese negocio termina cerrando. En este caso no fue así. Fue esa tercera generación, además una tercera generación que no estaba muy planificada. Era un nieto de 22 años que todavía no estaba realmente preparado para esto, pero que, bueno, pues le puso ganas, puso su personalidad ahí y buscó la manera de ese legado que recibía, pues no solo mantenerlo, sino además hacerlo muchísimo más grande, muchísimo más importante, y que se convirtiera en lo que hoy conocemos. Ya no está en la dirección de Nintendo nadie de la familia, pero bueno, pues ellos fueron los que montaron todo este negocio y fueron capaces de darle los mecanismos necesarios para que ahora pueda funcionar de manera, bueno, pues independiente, con una empresa, sus accionistas, sus productos, sus ventas, sus beneficios. Pues esta es la historia de Nintendo. Espero que os haya resultado interesante y hasta aquí vamos a llegar hoy. Mañana os prometo que en el próximo podcast hablaremos de otros temas también muy interesantes, y deciros que, bueno, si os ha parecido, bueno, pues entretenida esta historia, si habéis aprendido algo con Nintendo, pues ya sabéis, recomendar este podcast, enviarlo a vuestros conocidos, poner un comentario. Estamos en todas las plataformas de podcast. Bueno, cuando digo todas, digo las principales. Si tú estás acostumbrado a escuchar tus podcasts en una plataforma en la que no estamos, háznoslo saber, porque podremos trabajar para estar también en esa plataforma. Lo que queremos es que para ti sea cómodo y sencillo escuchar este podcast. Que sepas que es un video podcast, que me puedes estar viendo ahora mismo en YouTube, en Spotify, o simplemente puedes estar escuchando a través de las principales plataformas. Y ahora en el cierre te recordaré cuáles son esas principales plataformas, pero antes solo quiero decirte que estoy encantado de estar aquí un día más y que te espero mañana. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.